Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Saludos a todos los profesores de la universidad. Un saludo, un abrazo a los residentes y a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y con el mayor de los gustos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de las lesiones masivas del manguito rotador, más exactamente de una técnica o de una de sus maneras de abordar, que es la aumentación con el bíceps para tratarlas. Esta es una de las patologías que con más frecuencia nos afecta en la ortopedia, problemas del manguito rotador con números que cada vez van más en ascenso y que lamentablemente tienen unas cifras de fracaso o de ruptura o de fallo inaceptablemente altos, con números que superan los 50% según algunas publicaciones. Entonces esto nos está incentivando que cada vez más intentemos buscar nuevas técnicas, nuevas alternativas, hacer nuevos trabajos de investigación que nos ayuden un poco a mejorar estos resultados. Sabemos que las lesiones masivas del manguito rotador comprometen mucho estos tendones y pues se produce una degeneración de los tendones que nos va a conllevar a una pérdida de la función dolorosa de la articulación del hombro. Entonces, los objetivos de la charla, pues, identificar cuando nos enfrentamos a una ruptura masiva del manguito rotador, saber cómo usar el tendón del bíceps como aumentación en estas lesiones del manguito rotador y conocer los posibles resultados de algunos métodos de tratamiento que usamos en estas lesiones. Entonces, según cifras de los Estados Unidos, alrededor de más de 4.5 millones de visitas por manguito rotador se producen cada año y alrededor del 20% de estas se presentan de manera masiva. Y cuando se presentan en manera de ruptura, cuando tenemos un paciente que ya operamos y nuevamente nos consulta por dolor y otra vez presenta una ruptura del manguito rotador, el 80% de estas rupturas también son masivas, lo cual nos está invitando a que cada vez más hagamos cosas diferentes que nos ayuden a mejorar estos números. Entonces, para manejarlas tenemos distintas opciones de tratamiento, donde podemos ir desde la fisioterapia, reparación parcial o total, espaciadores subacromiales, reconstrucción capsular superior, transferencias tendinosas o prótesis reversas, que estos tratamientos van a depender mucho de los factores clínicos del paciente, así como las características de la lesión y también factores biológicos. El día de hoy, como sabemos, vamos a hablar de la aumentación con bíceps, o también podemos llamarlo una reconstrucción capsular superior con bíceps, que es la otra manera en que también se puede llamar. Entonces, cada año, según cifras de los Estados Unidos, se producen alrededor de 75,000 cirugías por manguito rotador, y si nos vamos a que fallan en un tanto porcentaje, pues tenemos que hacer realmente algo. Entonces, en esta publicación hablan de que estos fallos pueden ir desde el 11 hasta el 95% cuando se presentan lesiones masivas del manguito rotador, y que pueden depender de varias cosas, incluyendo pues precisamente que sean masivas o por técnicas que realmente no son las adecuadas o no ayudan a reforzar estos tendones. Entonces, ¿qué es una lesión masiva? Esto es un término que aún hoy en día sigue generando un poco de controversia, porque se han hecho muchas definiciones a lo largo de la historia, pero unos autores sí comparten unas, no comparten otras. Entonces todavía tenemos una ausencia en definir realmente cuándo es una lesión masiva. Una de las definiciones que proponían antes Cofield y Gerber era lesiones de más de 5 centímetros o lesiones que comprometían 2 o más tendones. O también la definición que proponía Davidson, que era más que todo con estudios imagenológicos, más exactamente la resonancia magnética, que hablaba de lesiones de 2 centímetros o más, tanto en corte coronal como en corte sagital. Pero si nos vamos a evaluar detalladamente cómo es el manguito rotador, podemos decir que estas son definiciones que son un poco inexactas, o
o que carecen un poco de aplicabilidad. Primero, pues porque los que están en contra de la definición de Davidson, que habla de la resonancia magnética, él dice, pues los que están en contra dicen que no podemos generalizar que todas las lesiones de 2 centímetros porque sabemos muy bien que la resonancia magnética puede variar según la posición del brazo al momento de realizar el examen, así como del mismo tamaño del paciente, incluso del mismo resonador. Entonces no podemos decir que todas las lesiones mayores a 2 centímetros pueden ser masivas. Y con respecto a la otra definición que hablaba Cofield, con respecto a que hablaba de 2 tendones o más, para eso les traigo este artículo, esta publicación hecha por Nimura en el año 2012, donde bueno, hizo un estudio cadavérico descriptivo donde nos quería mostrar exactamente cómo eran las estructuras que se insertaban en la tuberosidad mayor y qué papel jugaba cada uno, y nos mostró algo que de pronto teníamos un concepto erróneo anteriormente, y es que se pensaba que el supraespinoso era el principal tendón en insertarse en la tuberosidad mayor, y con estos trabajos pues ya cada día se está evidenciando de que no es así, de que el principal tendón en insertarse en la tuberosidad mayor es el infraespinoso, que lo vemos aquí con un amarillo claro, insertándose más que todo en el aspecto posterior y lateral de la tuberosidad mayor, y el supraespinoso abarcando más que todo el aspecto anterior y medial de la misma tuberosidad, pero vemos una gran diferencia en el uno y en el otro, sobre todo en el área de inserción. Entonces, incluso en esta zona donde ellos comparten inserción, pues en la misma publicación se habló de que ellos en esa parte tienen, pues sus fibras se interdigitan a tal punto de que muchas veces se hace difícil diferenciar dónde termina uno y dónde comienza el otro. Por lo tanto, entonces, si nos vamos a la definición de Gerber, que hablaba de compromiso de 2 tendones o más, nosotros fácilmente podríamos tener una lesión pequeña en esta zona que comprometa 2 tendones y no ser una lesión masiva del manguito rotador. Entonces, vemos que son definiciones que son un poco inexactas y son poco aplicables. Otra cosa que nos mostró el doctor Nimura con este mismo trabajo fue la importancia que juega la cápsula superior en estas lesiones en la tuberosidad y en la función del manguito rotador, trabajando en conjunto con los tendones que se insertan en la tuberosidad mayor, donde nos mostró toda la importancia que tiene, principalmente por el área de inserción que abarca. Vemos que un área de inserción que incluso es mucho mayor que la del supraespinoso, siendo más grande, más que todo hacia el aspecto posterior, donde compensa incluso la carencia o la deficiencia de inserciones tendinosas, como vemos la inserción del redondo medón un poco más pequeña, entonces hacia esa parte la cápsula tiende a ser un poco mayor para compensar eso. Entonces, trabajando en conjunto con los tendones para mantener un fulcro estable. De aquí a que muchas de estos tratamientos, de estos procedimientos, se les denomina reconstrucción capsular superior, porque realmente lo que se reconstruye ahí es la cápsula más que los mismos tendones del manguito rotador. Nuevamente con estas imágenes del mismo trabajo, todo lo que abarca la inserción de la cápsula articular. Entonces, no solamente debemos limitarnos al tamaño de las rupturas para hablar de las lesiones masivas o para definir una lesión masiva del manguito rotador. Creemos que deben incluirse varios factores, entre esos la calidad de los tendones, la calidad de los músculos, y para eso tenemos la clasificación de Gutalier, que no es más que nos muestra el grado de infiltración grasa que tiene, en este caso, el músculo supraespinoso, medido en resonancia magnética en los cortes sagiitales, ya en el punto más medial. Entonces, una clasificación que va de 0 a 4, tiene 5 estadios: 0, donde no hay nada de infiltración grasa; un estadio 1, donde hay una infiltración grasa leve; grado 2, una infiltración grasa moderada, pero es menos del 50%; una infiltración grasa, un Gutalier 3, donde ya hay una infiltración grasa mucho mayor, que alcanza más del 50%, pero todavía hay músculo; y un Gutalier 4, cuando ya casi el 100% está reemplazado por grasa, casi el 100% del músculo está
está abrazado por grasa. Y otro signo que podemos ver aquí es el signo de la tangente, que es trazando una línea a nivel de la punta de las espinas, y vemos si hay músculo por encima, es algo bueno y es un signo de la tangente negativo, pero si ya tenemos músculo por debajo de esa línea, es un signo de la tangente positivo y también se asocia a mala calidad de los músculos del manguito rotador. Otro factor también importante es el grado de retracción medial, que también debemos incluir para hablar de masivo, y este lo hacemos con la clasificación de Paté. Y esto no es más, tiene 3 estadios. Un Paté 1 cuando la ruptura del tendón se produce y el remanente queda todavía cerca de la tuberosidad. Eso es un Paté 1. Un Paté 2 cuando ya se va produciendo más retracción medial y está a nivel de la cabeza del húmero, de la mitad de la cabeza. Y un Paté 3 cuando ya se ha retraído hacia la glenoides. Entonces, yo creo que todos estos factores deben ser tenidos en cuenta para hablar de lesión masiva. Entonces, se propone la siguiente definición. Hablar de lesión masiva es una lesión que sea, según la clasificación de Paté, que es la que nos habla de retracción medial 2 o 3, según la clasificación de Goutallier, de 3 o 4, que es la que nos habla de la infiltración grasa, y una lesión que medida en la artroscopia, ya en cirugía, tenga un tamaño o haya una exposición de la huella mayor a 2.5 centímetros en el plano anteroposterior. Entonces, ¿por qué 2.5 centímetros? Entonces, esto es un trabajo publicado por el doctor Mochizuki en el año 2009, donde nos mostró también con números cuánto era la inserción de los tendones del manguito rotador, cuánto en longitud en los planos y cuánto era el área. Entonces, nuevamente confirma que el infraespinoso tiene mayor área de inserción que el supraespinoso, y nos dice que la longitud del área de inserción del infraespinoso en el plano anteroposterior es de 12.6 milímetros y la del infraespinoso es de 32.7 milímetros. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros tenemos una lesión que mida 2.5 centímetros, significa que es una lesión que compromete todo el tendón del supraespinoso y al menos el 50% de la lesión del infraespinoso. Entonces ya es un concepto un poco diferente y que sí nos habla de la importancia de estos tendones en su inserción en la tuberosidad, y es un poco de pronto más claro. Entonces, ya sabemos cuáles son todos los factores que juegan un papel importante en en las lesiones masivas del manguito rotador, pero hasta antes de la publicación de este artículo que les tengo aquí, pues publicado el año pasado, donde nos habla de los predictores, ya sea de curación o de fracaso del manguito rotador. Ellos en este trabajo lo que hicieron fue evaluar todas las variables y darle un valor para finalmente hacer un sistema de puntuación con lo cual nosotros pudiéramos prequirúrgicamente evaluar a estos pacientes y hacer un mejor planeamiento si de pronto vemos que tienen un mayor riesgo de que su procedimiento, la cirugía, pueda fallar. Entonces, esto es un trabajo que incluyó 603 pacientes, los criterios de inclusión, bueno, estructuras completas determinadas en artroscopia, que tuvieran una resonancia al año y que también fueran evaluados con escalas funcionales al año. Estas fueron todas las variables que se evaluaron. Vemos que van desde edad, índice de masa corporal, niveles de actividad física, laboral, bueno, una cantidad importante. Y luego nos mostraron, pues concluyeron con este recuadro, donde nos mostraron cuáles son los factores más importantes, y a cada uno de ellos les dieron un número para de esta manera predecir el riesgo de fallo o de curación de estas lesiones masivas. Entonces vemos que a la edad mayor de 70 años le dan 2 puntos, si tienen una lesión mayor a 2.5 centímetros, 2 puntos, también la retracción medial, aquí la medían en centímetros, si es 1 a 2 centímetros 1 punto, si es de 2 a 3 centímetros 2 puntos, si es mayor o igual a 3 centímetros 4 puntos. Y también midieron la infiltración grasa, nuevamente incluyendo al infraespinoso, dándole más importancia al infraespinoso, con una infiltración grasa grado
2 mayor o igual a 2, donde también le daban 3 puntos. Aquí incluyeron algo y es la densidad mineral ósea, que realmente no había estudios previos que incluyeran la densidad mineral ósea para hablar de manguito rotador. Y al T-score menor o igual a menos 2.5 le daban 2 puntos y el nivel de actividad laboral alto también le daban 2 puntos. De ellos explicaban nivel de actividad laboral alto, pues pacientes que hicieran labores manuales intensas. Entonces, luego de que hiciéramos esa sumatoria, nos mostraron esto. Si nos daba menor a 4 puntos, la tasa de fallo era del 6%, pero si nos daba mayor a 5, la tasa de fallo era del 55.2% y mayor a 10, 86.2%. Entonces, es algo interesante que realmente vale la pena hacer, pues porque podríamos predecir desde antes de cirugía con algunos de los criterios cuál paciente puede tener riesgo de fallo y hacer un mejor planeamiento y hacer de pronto algo más que un reparo primario y ofrecerle otras cosas al paciente en medio de la cirugía. Entonces, ¿qué hacemos con estas lesiones masivas? Como ya habíamos dicho, son muchos los tratamientos que podemos ofrecer, pero esto depende de varios factores. No olvidar nunca el manejo conservador. Todos los pacientes no son de entrada quirúrgicos, siempre hay que darle la esperanza de que de pronto con estos manejos conservadores, si bien no se va a recuperar la lesión, pero puede mejorar un poco los síntomas, haciendo énfasis más que todo en la terapia física y que estos manejos conservadores no superen los 6 meses. Reparación parcial, pues ya sabemos lo que puede pasar con estas reparaciones, conocemos los números de los reparos primarios y una reparación parcial pues no va a ser superior. Pero estos, si nos encontramos y de pronto no tenemos otras opciones más que hacer una reparación parcial, se puede hacer. Esto nos ayuda a detener un poco esa progresión de la artropatía por manguito rotador. Pero sabemos que hay un alto riesgo de que falle. Y la reconstrucción capsular superior. Esta reconstrucción capsular superior que puede hacerse con múltiples, está descrita con múltiples técnicas. Una de las primeras pues, fue usar el tendón de la fascia lata para tratar de hacer esa cápsula. Y para eso pues muestro aquí este artículo publicado en el año 2013 por el doctor Mijata. Vemos aquí en esta imagen, en rojo, es cómo quedarían esas reconstrucciones capsulares con autoinjerto o al injerto. Bueno, aquí para ser más específico, autoinjerto de fascia lata. Estamos reconstruyendo toda la cápsula superior del hombro, entonces ponemos un injerto que lo anclamos lateralmente en la tuberosidad y podemos hacerlo de 2 maneras, a modo de parche, donde el borde medial del injerto lo suturamos terminal con el remanente del tendón del manguito rotador, o podemos hacer una reconstrucción capsular superior propiamente dicha, donde la parte medial del injerto no la suturamos al remanente del manguito, sino la anclamos directamente en la glenoides, reconstruyendo totalmente la cápsula superior. Uno de las preocupaciones de las personas que de pronto no están a favor de las reconstrucciones capsulares superiores, y es que hablan de que de pronto estos parches o estos tejidos pueden hacer un poco algo de pliegue y replegarse más que todo hacia arriba, hacia el espacio acromiohumeral, pero en ese mismo trabajo se mostró de que estos parches reproducen el mismo movimiento que reproduce la cápsula articular. En estas imágenes de arriba se muestra cómo funciona o cómo se mueve la cápsula articular cuando se hace abducción del hombro. Ya no se repliega hacia arriba, hacia el espacio acromiohumeral, sino hacia el espacio glenohumeral sin bloquear el movimiento. Y con estos parches, este parche reproduce el mismo movimiento que hace la cápsula superior, entonces no tendríamos problema con que se vaya hacia el espacio acromiohumeral y nos bloquee o nos produzca dolor. Este es otro trabajo donde muestra más o menos cómo se hace. El paciente también se pone en decúbito lateral, se hace una incisión, se toma el injerto, se prepara, de fascia lata se prepara y se le colocan todas estas suturas. Vemos una cantidad importante de suturas, lo que nos van a ayudar al desplazamiento, a la fijación. Y de pronto esto es lo que hace que sea un procedimiento realmente técnicamente demandante.
esa cantidad de suturas y la cantidad de manipulación. Estas reconstrucciones capsulares superiores no solamente se hacen con fascia lata, pues también se pueden hacer con aloinjertos, y este se hace con aloinjertos de matriz dérmica celular, con estos parches, que son unos parches que son procesados de la piel, donde le sacan toda la celularidad, nos quedamos solamente con la estructura, con la dermis, y estos parches pues son puestos en esos defectos, haciendo la función de la cápsula superior. Vemos que aquí la preparación previa, anclajes laterales y mediales en la glenoides, se hace la medición, luego de que se hace la medición se mide el mismo parche y se extrapola para que quede exactamente en la cápsula. Vemos cómo después se desplaza con todas estas suturas, se hace el deslizamiento y se fija finalmente quedando de esta manera, matriz dérmica acelular. También podemos incluir los espaciadores, el espaciador subacromial o balón subacromial. Esto está más que todo indicado en esos pacientes que ya iniciaron un poco esa artropatía por manguito rotador, donde ya comienza a presentarse el ascenso de la cabeza humeral, ya comienza a rozar contra el acromión. Entonces estos balones lo que hacen es disminuir un poco esa cabeza humeral. Estos balones son hechos de poliláctido, y estos tienen la particularidad de que ellos se reabsorben a los 12 meses, ya iniciando el proceso de degradación desde los 6 meses, y ya a los 12 meses se reabsorben, pero lo que se busca es que durante este tiempo el paciente tenga un protocolo de rehabilitación adecuado, donde pueda hacer unos buenos arcos de movimiento sin que haya fricción entre la cabeza humeral y el acromión, sin que haya dolor, y mejorando todos los músculos de la cintura escapular. Pues, aunque él se reabsorbe a los 12 meses, alrededor de él se presenta una fibrosis, se produce una reacción que lo que hace es que aún se preserva este espacio, entonces la función de él puede quedar en el tiempo, no solamente limitada a un año. Incluso este balón puede usarse puede usarse solo, así como está ahí en la imagen, o puede usarse en combinación con algunas de las técnicas descritas previamente. Podemos ponerle un parche y un balón encima, pues si ya tenemos un poco de ascenso de la cabeza, y puede funcionar muy bien también. Y finalmente, pues la aumentación con bíceps, que es el principal tema de mención. El tendón de la cabeza al arca del bíceps, nosotros sabemos que se inserta, o pues su origen es en el tubérculo supraglenoideo, dirigiéndose un poco hacia anterior a través del intervalo de los rotadores, hacia la corredera bicipital. Y cuando se producen estas lesiones masivas del manguito rotador, cuando ya no hay tendones ni de supra ni del infraespinoso, realmente, cuando no está roto el bíceps, es él el que queda haciendo esa función del bíceps, una función que no le compete, que no le corresponde, de depresor de la cabeza humeral, y pues esto produce también que haya rupturas espontáneas de él, mucha inflamación, y también es una fuente importante de dolor. Por eso muchos de los procedimientos en manguito rotador incluyen de entrada una tenotomía del bíceps, pues para quitar esa tracción que produce en la glenoides y aliviar un poco el dolor. Pero entonces, si lo cortamos, pues ¿por qué no usarlo como parche para estas reconstrucciones de la cápsula superior? Entonces la ventaja, pues reforzamos esa sutura del manguito, aumentamos la resistencia. Una ventaja es que es un tejido autólogo, pues ya está ahí, es una fuente de tenocitos que nos va a ayudar a la cicatrización de la sutura del manguito rotador, y pues tiene una inserción glenoidea nativa. Pues si nos comparamos con las otras técnicas, las otras tienen que poner mínimo 2 anclajes en la glenoide, pues él ya tiene una inserción glenoidea natural, y eso nos ahorraría tanto costos como tiempo quirúrgico. Entonces eso es una ventaja. Este es un trabajo publicado en el año 2014 donde se incluyeron 35 casos de pacientes donde a todos se les hizo sutura del manguito rotador, incluyendo el bíceps en la reparación, como se mostraba en la gráfica anterior. Se evaluó la escala universal análoga de dolor, las escalas de UCLA, de ACEs de hombro, y se midieron todos los 2 años con resonancia magnética. Y estos fueron los resultados.
Vemos resaltando de pronto aquí los que tuvieron mejor valor, una escala visual análoga del dolor que pasó de 7 a 1, la escala de UCLA de 3 a 30, esta es una escala que va de 0 a 35, un resultado satisfactorio. Una escala de ACES que pasó de 35 a 82, esta es una escala que va de 0 a 100, también resultados satisfactorios. En cuanto a los rangos de movilidad, vemos que la flexión anterior pasó de 121 a 160 y la abducción de 118 a 162. Unos resultados realmente importantes en cuanto a la clínica y a la funcionalidad de estos pacientes. Y cuando nos vamos a la resonancia magnética, realmente cómo les fue a estas reparaciones. En el 63% de los casos hubo una curación completa a los 2 años, o sea, no hubo rupturas, pero hubo rupturas parciales en el 20% de los casos y rupturas totales en el 17% de los casos. Ellos hacían la salvedad de que estos 6 casos de rupturas totales, de estos 3 pacientes estaban completamente asintomáticos y satisfechos con el procedimiento, lo cual indica que si bien hubo rupturas totales, pues todavía los resultados tanto funcionales como sintomáticos son buenos. Y vemos una tasa de rupturas que es del 37%. Nos damos cuenta que aún sigue siendo un número bastante alto, pero si comparamos con las publicaciones generales que hay de rupturas masivas, estas no van del 50%, entonces son unos números realmente comparados con otros buenos, pero aún falta. En este otro trabajo también se incluyeron 9 pacientes. Fue realizado en el 2017 en Italia, Capri. A todos se les hizo la reconstrucción capsular superior con bíceps. Mostraban aquí la imagen donde adicionalmente podríamos hacer una tenodesis del bíceps al inicio de la corredera. Ellos lo mostraban pues solamente de manera ilustrativa, pero a ninguno de los 9 pacientes le hicieron tenodesis, solamente hacían la tenotomía y cogían el mismo tendón del bíceps a través de esas suturas y lo anclaban lateralmente, lo podían anclar así como está aquí, lateral en la tuberosidad tibial, o a través de túneles transóseos, como en esta otra imagen, quedando de esta manera. Luego de que hacían la fijación del tendón del bíceps, cogían los remanentes del manguito rotador y lo suturaban al tendón del bíceps de esta manera, sellando todo ese defecto, teniendo también unos resultados satisfactorios. Este trabajo, esto es un trabajo biomecánico, cadavérico, donde se intentó mirar el desplazamiento que se producía por la cabeza humeral, reproduciendo las lesiones masivas. Entonces, hicieron 5 condiciones. Una condición, la condición 1, donde el manguito estaba intacto. Condición 2, este es la clasificación de Coffield de las lesiones del manguito rotador. Entonces, la condición 2, una lesión completa del supraespinoso, señalada con el número 3. La condición 3, donde a esa misma lesión completa del supraespinoso se le hacía la reparación con bíceps. Una condición 4, donde ya aparte de la lesión completa del supraespinoso comprometía el 50% del infraespinoso, señalado aquí con el 4. Y una condición 5, donde a esa lesión completa del supraespinoso y 50% del infraespinoso se le hacía la reparación con el bíceps. Entonces quedaba de esta manera. Esta es la condición 3, donde está la lesión completa del supra y se le pone el bíceps, y la lesión completa del supra más el 50% del infraespinoso y se le pone el bíceps. Entonces, aquí hay que tener en cuenta de que esto podríamos llamarlo incluso como reparaciones parciales, aparte de la reconstrucción capsular superior, porque aún sigue quedando un defecto importante, aunque ponen el bíceps, sigue quedando un defecto importante, donde no se reparó esa parte anterior del manguito. Hacían la medición a través de estos dispositivos. Entonces, evaluaron en diferentes rangos de movilidad, desde 0 grados de abducción hasta 40 grados, y asimismo en rotaciones, desde 0 hasta 90. Y lo que medían era cuánto se desplazaba en milímetros. Entonces, por ejemplo, aquí en esta 0 grados de abducción con 0 grados de rotación, estas barras, cada una de estas barras representa las 5 condiciones. Esta es la del manguito intacto, la blanca, la de la reconstrucción de una lesión completa del supra,
Y la última, la reconstrucción de una lesión completa del supra más la lesión del 50% del infraespinoso. Entonces vemos que estas condiciones, esta técnica casi que reproduce de igual manera, estabiliza igual que si el manguito estuviera intacto. Pero a medida que va aumentando los grados de rotación, así como los grados de abducción, vemos que se va perdiendo esa función hasta el punto donde pues, está casi igual a las lesiones masivas. Entonces, aquí, aunque ellos, en la conclusión, bueno, otra cosa que evaluaron fueron los rangos de movilidad y vieron que no se compromete ninguno de los rangos de movilidad. Aunque pues esos fueron los resultados, quería aclarar que de pronto pues eso fue pudo haber influido un poco eso de que siempre quedaron defectos que no fueron subsanados y por eso esos resultados, aunque su conclusión fue que normaliza la migración superior sin limitar los arcos de movimiento. Esa fue la conclusión del trabajo. Este fue otro trabajo cadavérico publicado en el año 2018 por el doctor Rami El-Shar, donde él sí hizo una comparación de dos técnicas, de dos tipos de reconstrucción, la reconstrucción con fascia lata versus la reconstrucción con bíceps. ¿Y qué era lo que él quería ver? Quería ver cuánta fuerza se necesitaba para desplazar la cabeza aproximadamente 1.5 centímetros. ¿Cuánta fuerza se necesitaba para eso? ¿Y en qué condiciones? En tres. La lesión masiva, la reconstrucción con bíceps y la reconstrucción con fascia lata. Entonces, estas fueron las maneras como ellos hicieron las reparaciones. Aquí llama la atención de que ellos hicieron una configuración en B con el tendón del bíceps, una configuración en B con el vértice hacia lateral, esto acá es lateral, lo de allá es medial, anclándolo en la tuberosidad y luego devolviéndolo hacia la glenoides, anclándolo más o menos 10 milímetros posterior a la inserción al origen del bíceps. De esta manera hacían la reconstrucción con bíceps y de esta manera hacían la reconstrucción con el parche de fascia lata. Vemos que aún sigue teniendo muchas suturas. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? En cuanto al bíceps, se necesitó 393% de la fuerza que se necesitó en la lesión masiva para hacer el desplazamiento superior. Y en la fascia lata se necesitó 194%, o sea, se necesitaba mucha más fuerza con bíceps para hacer una migración superior, concluyendo que el bíceps realmente da mucha más fuerza. Si calculamos estos números, pues es el doble, realmente se necesita el doble de fuerza frente a la fascia lata para estabilizar la cabeza humeral, para detener esa migración. Entonces, ¿cómo es la técnica? Siempre, como habíamos hablado, incluir todos los factores. Ya, por ejemplo, este es un paciente que ya vimos que tiene una clasificación de PATE alta, con una retracción medial importante, con una degeneración grasa importante. Y luego, el último paso para hablar de masiva es el diámetro anteroposterior de la lesión. Entonces, esto vemos a través de un portal posterolateral, vemos que es una lesión grande que supera los 25 milímetros, los 2.5 centímetros, con una exposición de la huella grande. Entonces, en este momento hacemos el diagnóstico de lesión masiva. Nos pasamos a un portal más lateral e identificamos las estructuras. Tuberosidad mayor, cabeza, allá al fondo se ve la glenoides y vemos esta lesión del manguito rotador. Aquí estaría el infraespinoso, el supraespinoso, la tuberosidad mayor. Levantamos el supraespinoso y vemos cómo está el tendón del bíceps, que lo vemos que va entrando hacia la corredera bicipital. Entonces lo que queremos hacer es este tendón del bíceps que va hacia una orientación anterior, lateralizarlo, hacer una transposición de esta dirección hacia esta posición para que reconstruya aquí la cápsula superior. Colocamos nuestro anclaje. Aquí en este caso usamos un anclaje de solo sutura que viene recargado con 3 suturas, 6 hebras. Una de las suturas pues la pasamos por debajo del tendón del bíceps para de esta manera abrazarlo, amarrarlo y lateralizarlo. Vemos que la sutura realmente está abrazando el tendón. Y lo anudamos y ya solamente con ese paso se lateraliza el tendón del bíceps, quedando la reconstrucción hecha. Aumentamos la fijación con otra sutura, una sutura que ya no va a ir abrazando el tendón.
sino a través del tendón con una pinza pico, pues atravesamos el tendón y hacemos una segunda fijación haciendo un tipo de isolú. Y posterior a que ya tenemos la fijación, hacemos la tenotomía, que en la mayoría de los pacientes pues hacemos una tenotomía del bíceps. Es importante esto de hacer la tenotomía posterior a la fijación del tendón, pues eso nos va a permitir, anteriormente no lo hacíamos de esa manera, pues hacíamos primero la tenotomía y luego la fijación, y pues vimos que de pronto de esta manera aún preservamos la tensión adecuada del tendón, y me parece que es más fácil la manipulación. Hacemos luego de la fijación la tenotomía y pues ya cortamos el tendón del bíceps. Luego de eso, dependiendo de las características del patrón de ruptura, hacemos la reparación del manguito, incluyendo el tendón del bíceps en la reparación. Entonces, según esta ruptura, nosotros decidimos hacer una sutura lado a lado, como vemos aquí, y de esta manera quedó. Luego nos pasamos nuevamente intraarticular y vemos cómo se ve desde adentro de la articulación la reconstrucción. Aquí está el tendón del bíceps ya fijado, haciendo la cápsula superior, y arriba de él está el manguito rotador. Esto es un caso, entonces, para finalizar, un caso de una paciente de 69 años de edad, dolor en el hombro derecho de 2 años de evolución, con un manejo fallido con fisioterapia. Estos eran los arcos de movilidad, 120 grados de elevación, de abducción, rotación externa de 50 grados, y una rotación interna hasta L5. Estos eran los estudios de resonancia magnética. Vemos una retracción medial que la podríamos clasificar como un PAT2. Vemos desde donde está la tuberosidad mayor hasta donde se ha retraído, hasta la mitad de la cabeza. Y una clasificación de Gutalier, una degeneración, ya hay una atrofia importante, vemos toda la parte, cómo se ha cambiado por músculo por grasa, que podríamos clasificarlo, bueno, este sería como un grado 2, si de pronto somos un poco más disidentes, podríamos ponerlo en grado 3. Imagen dentro de la artroscopia y vemos nuevamente una lesión importante. Aquí está la cabeza, ya está la glenoides, el bíceps, un portal lateral, y aquí vemos todos los remanentes del manguito con una exposición importante, pues que ya en este punto vimos que no era necesario hacer la medición, ya vimos que era una exposición grande. Ya en este momento hicimos el diagnóstico, confirmamos de que era una lesión masiva. Entonces procedemos a coger nuestro tendón del bíceps. Algo que hacemos también es liberarlo de la corredera bicipital, lo cual nos va a permitir una mejor lateralización, una lateralización un poco más fácil. Lo sacamos de ahí. Esto es un casito un poquito más viejo, donde todavía hacíamos la tenotomía antes de la fijación. Entonces hacíamos la tenotomía del bíceps y luego lo manipulamos con esta sutura, pues un prolene con mi corriente. Luego de que lo ponemos en la posición adecuada, colocamos el anclaje. Aquí pues usamos un anclaje metálico. Luego de que lo fijamos, procedemos a hacer nuestro cierre del manguito rotador, siempre incluyendo el bíceps dentro de la reparación. Así como en la imagen, quedaría de esta manera, la sutura lado a lado, infraespinoso, supraespinoso, y el tendón del bíceps ahí incluido en la reparación, y dándose el cierre de esta manera. Controlo los 6 meses postoperatorio, vemos que realmente la paciente con una función del hombro casi igual al contralateral, pues, pero una función que es muy buena, una elevación que es casi los 160 grados, 170 grados, con una rotación externa que llega casi hasta los 90 grados. Y el estudio imagenológico controla los 6 meses, una resonancia magnética, y vemos realmente que hay continuidad de todo el tendón del manguito rotador, que no observamos ninguna discontinuidad, cuando confirmamos que todavía hay una curación, no ha presentado rupturas. Entonces, este es un trabajo realmente que estamos haciendo, que ya enviamos para la revista de la Sociedad Europea, entonces donde incluimos 46 pacientes a los cuales le hicimos, desde acá de la fundación, donde le hicimos a todos la reconstrucción con bíceps, con control, con seguimiento a 2 años.
Y todos estos pacientes pues, fueron medidos su curación con ecografía, entonces vemos los resultados aquí, un estudio que pues, todavía no está publicado, pero estas son las cifras, entonces una curación completa, realmente el 82.6% de los pacientes, rerupturas el 8.7%, rupturas parciales, rupturas totales 8.7%, o sea, las rupturas no alcanzan a llegar al 20%, lo cual, pues, si lo comparamos nuevamente con otros trabajos, son números esperanzadores, con lo cual, por eso promovemos tanto esta técnica. Las escalas funcionales, una escala de ACE que pasó de 32 a 77, una escala visual análoga del dolor que pasó de 6 a 3, elevación anterior de 85 a 155, una rotación externa de 25 a 49, resultados todos satisfactorios. Entonces, en este cuadro, resumir un poco todo lo que hemos hablado, cuáles son las ventajas y las desventajas. Pues las ventajas, no se necesita ningún procedimiento fuera de la articulación, o sea, no necesitamos tomar autoinjerto de fascia lata, luego si vamos de pronto a preparar o pedimos un aloinjerto, tampoco necesitamos hacer ninguna preparación con sutura fuera de la articulación del hombro. Esto mismo hace que nos reduzca el tiempo quirúrgico, así como el riesgo de infección. El tendón del bíceps fue usado como andamio durante estas reconstrucciones y pudimos ver que realmente es técnicamente mucho más fácil que las otras reconstrucciones capsulares con fascia lata o con matriz dérmica celular. No hay sitio, no hay morbilidad en el sitio donante y pues el efecto de tenodesis que hacemos. Desventajas, un posible dolor por tracción del tendón del bíceps, no es tan frecuente. Y la no posibilidad de hacer una reconstrucción cuando nos encontramos frente a una ruptura completa, y aquí de pronto quiero también apuntar algo, y es que aunque el tendón del bíceps queda haciendo un efecto que no le corresponde, esto muchas veces hace que su morfología cambie. A veces encontramos un tendón del bíceps aplanado con signos de sufrimiento, pero si no está roto, no está desinsertado desde el tubérculo supraglenoideo, aún así podemos usarlo, aunque esté aplanado, aunque esté con signos de sufrimiento, lo podemos usar porque nos sirve de estructura. ¿De acuerdo? En conclusión, la aumentación con el tendón del bíceps es una alternativa confiable, fácil y eficiente. Es un método que aporta una fuente biológica que ayuda a la cicatrización del manguito y a la estabilización de la cabeza humeral. Es una alternativa comparable con otras técnicas, con la ventaja de ser más fácil, menos larga y menos costosa. Y eso es todo lo que tenía para mostrarles.